amigas, tengan todos ustedes muy buenas noches. Agradecemos la presencia de todos los alumnos del quinto curso de especialistas en seguridad vial y también a las promociones anteriores que hoy día nos acompañan. Para nosotros, como siempre, es parte de la metodología el poder tener dentro del curso una charla magistral. Hoy día estamos de gala porque tenemos una invitada internacional que va a exponer. Tenemos el gusto de haberla escuchado, de haber compartido con ella y estamos muy contentos de que haya entre su tiempo poder darnos esta opción de venir a compartir con nosotros. A nombre del Gobierno Regional del Callao, en su gobernador, el doctor Félix Moreno Caballero, y de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, guiada por el abogado Jorge Villarreal Ruiz, tengan ustedes la más cordial bienvenida. Que hoy día queremos sentirnos muy contentos por la presencia de una invitada de gala mayor, conocedora en todo lo que es seguridad vial. Por favor, les pedimos que sus preguntas, les han dado un papelito, las preguntas las van a hacer llegar a la señorita responsable. Okay, lo vamos a ir haciendo al final de la exposición. En esta noche quiero invitar al Coordinador General de Actividades, el ingeniero Carlos Mendoza Mundaca, representante de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones. Buenas noches. Ustedes son especialmente invitados por el Gobierno Regional para esta exposición tan importante del día de hoy, referido a temas de seguridad vial, que ese es nuestro tema y esa es la razón de nuestro curso, del quinto curso de especialistas. Muchas veces en nuestro diario trajinar nosotros compartimos y vivimos una serie de circunstancias que nos parecen normales, situaciones que estamos acostumbrados y no nos ponemos a reflexionar sobre cuál es el origen y cuáles son las consecuencias y cuáles son las pérdidas que trae para el país, para la región. El tema de inseguridad vial muchas veces es transparente para todos nosotros, que como lo vivimos día a día, nos parece una situación normal. Pero esa situación normal es muy costosa para el país. El Producto Bruto Interno de la Nación está cerca de los 600.000 millones de soles, de los cuales el 50% está concentrado en Lima y Callao. Y de manera estructural la proporción que le corresponde al Callao es el 10%. Según la OMS, lo que se pierde por siniestros, por accidentes, como consecuencia de la inseguridad vial, es el orden del 2% del Producto Bruto Interno. ¿Eso qué significa? Que en la región tenemos una pérdida alrededor de 6.000 millones de soles por año. Si lo graficamos de esta manera, vemos que las consecuencias son cuantiosas y redunda en una ineficiencia como país, en una ineficiencia de nuestro sistema de movilidad, con la consecuente inseguridad y generación de accidentes que se dan. Es el sentido de este curso, de poder compartir con ustedes las experiencias y el conocimiento de una gran expositora de experiencia internacional, que va a compartir con nosotros sus experiencias y su conocimiento, a quien le damos la bienvenida.
Un fuerte aplauso, por favor. Bien, seguidamente queremos dar la palabra, conceder la palabra a la ingeniera Noemí Vaquero Rondón, la coordinadora del quinto curso, con la cual ustedes van a estar acompañados durante todo este tiempo, quien va a hacer las palabras de bienvenida. Gracias, Nilo. Me has cambiado el apellido, es Redondo, el segundo. Buenas noches a todos, muchas gracias por estar esta noche una vez más aquí con nosotros. Tengo el honor de presentar a Hilda Gómez. Ella es ejecutiva principal de análisis y programación sectorial del Banco de Desarrollo de América Latina de CAF. Es especialista senior, responsable por seguridad vial regional en CAF desde el año 2015. Fue asesora también de este banco desde el año 2011, autora de la Guía de Seguridad Vial de los Bancos de Desarrollo. Como funcionaria del BID, formuló con la Asociación Española de la Carretera la Iniciativa para la Seguridad Vial en América Latina y el Caribe, premiada con el IRF Global Road Achievement Award en 2012 en su categoría de seguridad vial, y tiene un doctorado en Caminos, Canales y Puertos en la Universidad Politécnica de Valencia, España. Solamente presentar a Hilda y ya te doy paso, Hilda, a tu presentación. Un aplauso, por favor. Para mí es un gusto poder estar acá. La verdad es que este tipo de cursos me parece que son algo muy necesario y que todavía no se están dando en la región. Especializaciones en seguridad vial es algo que no hay. Esta es la primera que conozco a nivel de especialización en América Latina. Ha habido cursos de licenciatura o diplomados o cursos cortos, pero ya una especialización en seguridad vial, quiero felicitarlos, me parece que es una excelente iniciativa y es la manera de empezar a cambiar, en la medida en que tengamos suficiente gente capacitada en el tema y que conozca qué es la inseguridad vial y qué hay que hacer, vamos a realmente tener un cambio. Yo les voy a contar un poco, digamos, desde la experiencia que he tenido en el trabajo a nivel de la región en América Latina sobre seguridad vial. Voy a contar un poco cuál es la visión de cómo está la región, qué creo que son los retos que tenemos para mejorar la seguridad vial en la región de América Latina, y finalmente les voy a contar algo de lo que estamos haciendo nosotros desde CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, para ayudar a los países en el tema de seguridad vial. No, es que yo estaba haciendo lo que no debía. Quiero empezar con una alegoría que es algo que me gusta para explicar el tema de seguridad vial, y es que si uno pone una olla caliente, si uno pone una rana, la tira en agua caliente, la rana brinca y no se deja quemar. Sin embargo, si uno coge una olla y pone una rana, brinca si está caliente. Si está fría, la rana se queda dentro y uno empieza a calentar y se va calentando el agua hasta que se quema la rana. Y eso ocurre, es cierto. Y yo pienso que en el tema de seguridad vial nos pasó más o menos lo mismo. Cuando empezó la industria del carro y empezó a aumentarse los carros en las ciudades, en los países, y empezó la motorización, poco a poco se fueron dando y creciendo los siniestros de tránsito y no los vemos. Entonces eso es un poco con la abrebocas que quería compartir con ustedes, y quería compartir esto que me parece que es bien interesante en ese sentido, y es un psicólogo de tráfico sueco que dice que si el sistema de tráfico vial se inventara hoy y fuera evaluado acorde con legislación laboral, sería prohibido inmediatamente. Si se inventara hoy. Resulta que, como en el ejemplo del sapo, como fuimos calentándonos poco a poco, hoy tenemos una situación que si no la inventáramos hoy sería totalmente inaceptable. El hecho de que vivamos alrededor de calles donde están pasando vehículos de una masa impresionante que nos matan si cruzamos y no hay ninguna división, o sea, eso es una cosa que en seguridad industrial no pasaría. Pero bueno, en eso vivimos y con eso tenemos que trabajar. Básicamente voy a dividir mi presentación en 3 etapas. La primera es la situación de la seguridad vial en América Latina. La segunda, cuáles son los retos desde mi punto de vista de lo que habría que hacer. Y por último, contarles algo de lo que hacemos nosotros. Empecemos por la situación de la seguridad vial en América Latina. Una de las cosas
que quería compartir es que, si bien, como ustedes me imagino que saben, existe el decenio de la seguridad vial, que es el decenio 2011-2010 decretado por Naciones Unidas, en el que dice que debemos reducir el 50% de los lesionados en ese periodo. El año pasado los gobiernos y a través de Naciones Unidas sacaron los nuevos objetivos de desarrollo del milenio, los que reemplazan los objetivos que había anteriormente, incluyeron 2 relacionados con seguridad vial. El primero que ustedes ven resaltado ahí dice que en el 2020 se deben reducir el 50% de las muertes y heridos en accidentes viales. O sea, aquí a lo que ya existía en Naciones Unidas con el decreto de la década, existe la obligatoriedad de reducir muertos y heridos. Y le suman otro que a nivel urbano creo que es bien importante, que está resaltado, dice que para el 2030, ya no 2020, se debe proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, niños, personas con discapacidad y las personas de edad. Es decir, hay un compromiso adicional que firmaron los países en septiembre del año pasado para trabajar estos temas de seguridad vial. Aquí les muestro un poco qué es lo que ocurre en el mundo con eso. Existía en el 2010, o cuando se decretó la década de la seguridad vial, existía esta tendencia de crecimiento de muertos. Estaba en 1.25 millones de muertos por año, esta era la tendencia de crecimiento. Esta era la tendencia estimada con buenos sistemas de recolección de datos, porque se sabe que en la medida en que se empiezan a perfeccionar los sistemas de recolección de datos, se incrementa el número de gente reportada muerta. Lo que se dijo en el momento con la década de la acción es: reduzcamos esto a la mitad, que es esta línea verde. ¿Y qué ha ocurrido? De acuerdo con el informe que sacó la Organización Mundial de la Salud del año pasado sobre el seguimiento de la década, da que más o menos lo que ha ocurrido hasta el 2013, que es el informe, es que se estabilizaron los muertos. Es decir, había una ganancia porque en vez de subir ya está estable, pero estamos acá. Y ahora lo que dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible es: de ahí tenemos que bajar a la mitad en 5 años. Entonces, este es el reto que hay en este momento, que es muy difícil, pero es lo que los países firmaron y lo que estamos obligados a cumplir. Para poner un poquito en contexto el tema de la región, saqué algunos datos del último informe de la Organización Mundial de la Salud sobre cómo va la década. Este es el número de muertos totales año por año en los años que viene la década, es más o menos plano. Cuando se mira en términos de países de ingresos altos, que son los rojos, ingresos medios, que son los verdes, o ingresos bajos, que son los amarillos, hay unas grandes diferencias. En población tenemos que el 70% de la población mundial corresponde a ingresos medios, 12% ingresos bajos y 18% a ingresos altos. Cuando pasamos al número de muertos por accidentes viales en esos mismos niveles de países, encontramos que el 74% de los fallecidos están en países de ingreso medio y el 16% están en países de ingresos bajos, es decir, tiene el 12% de la población, pero el 16% de los muertos. Y obviamente el mayor número de vehículos registrados está en los países de ingresos altos. Y de aquí quería destacar la tasa de muertos por cada 100.000 habitantes de los países de ingresos bajos, es 24 fallecidos por cada 100.000 habitantes, los de ingresos medios 18 y los de ingresos altos 9. Es decir, tenemos unas diferencias entre ingresos bajos y altos de 9.3 muertos por cada 100.000 habitantes a 24. Y lo más grave es que en lo que va recorrido de la década, los países de ingresos altos, que son estos, han reducido las muertes entre un 40 y un 45%, mientras que el incremento de fallecidos en lo que va de la década se ha dado en ingresos bajos y medios. Es decir, si bien, ¿se acuerdan el total? Más o menos está plano, 1.2 millones de muertos por cada año, pero cada vez más esos están en países de ingresos medios y altos, medios y bajos, perdón. Concretamente en América Latina, con los datos que se han venido manejando hasta el momento, que son cerca de 100.000 muertos al año,
El compromiso sería reducir para el 2020 más de 133.000 muertos. Ese es el compromiso que tenemos los países de América Latina en 5 años, reducir esa cifra. Y eso, de acuerdo con los estimativos de cuántos heridos hay por cada muerto, sería más o menos unos 800.000 muertos que debemos reducir en lo que sigue de la década para cumplir con los compromisos que se han adquirido. Y aquí quería destacar algo que me parece que es bien importante, y es cuáles son las víctimas de los siniestros en América Latina. De acuerdo con el último informe de la OMS, los peatones son la principal víctima. El 32% de los fallecidos en América Latina son peatones. Le sigue el 26% de ocupantes de vehículo, 22% son de 2 o 3 ruedas, o sea, básicamente motociclistas. El 16% no se sabe. Entonces, esa es la distribución, y el 4% ciclistas. ¿Eso qué quiere decir? Que al año mueren más de 34.000 peatones en América Latina. Y lo más grave es que no hay un plan en América Latina para prevenir las muertes en peatones. El peatón es el gran olvidado en los planes de seguridad vial, en los planes de movilidad. Es el gran ignorado y es la principal víctima. O sea, es al que le debemos prestar mayor seguridad. Y si sumamos los usuarios vulnerables, o sea, motociclistas, peatones y motociclistas y peatones, da más del 60% del total. O sea, esa es la prioridad en América Latina. El que no está en el vehículo, bueno, el motociclista sí, pero no el ocupante del carro. Y la evaluación que vemos de la evolución de muertos en América Latina en los años que van es el 50% de los países de América Latina, a pesar de haberse comprometido con los objetivos de la década de la seguridad vial, el 50% de los países han incrementado los muertos. O sea, vamos mal. El 35% sí ha disminuido los fallecidos y el 15% no tiene datos. O sea, tenemos mucho que hacer. Cuando uno empieza a analizar, digamos, lo básico que se pide para empezar a tener impacto en seguridad vial, lo primero es tener un plan nacional de seguridad vial. Y resulta que de los 23 países de América Latina que analizamos dentro del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial, todavía hay 7 países de América Latina que no tienen un plan nacional de seguridad vial. O sea, lo básico primero para poder tener impacto, hay 7 países que todavía no tienen. Y el otro es, lo otro mínimo es tener un comité o una agencia de seguridad vial. Hay 7 países, solo 7 países que tienen algo. O sea, aquí está al contrario, la mayoría no lo tienen. A 5 años de iniciada la década, con las recomendaciones muy claras, todavía no se tiene el organismo que pueda manejar el tema de seguridad vial. O sea, estamos mal. Y esta gráfica a mí me gusta mostrarla. Esta es la gráfica de los fallecidos en América Latina desde el 2008 al 2013, con datos del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial. Aquí abajo lo que ven en morado es el total, que es más o menos, se ha mantenido en 100.000 fallecidos por año en estos años. Y aquí lo que muestro es algo que plantean las asociaciones de víctimas, y es que las víctimas de accidentes de tránsito no disminuyen, siempre aumentan. Entonces, por eso me gusta presentar esta gráfica acumulada. En lo que va del 2008 al 2013 hay más de 600.000 fallecidos en accidentes de tránsito. O sea, cuando uno los suma y los presenta en valores absolutos, son unas cifras aterradoras. Ahora bien, en cuanto a la distribución por países, aquí tenemos fallecidos por país en valor absoluto. Brasil es el país que tiene más fallecidos, alrededor de 45.000 fallecidos por año, seguido de México, que tiene más de 15.000, y después siguen Argentina, Colombia, Perú, más o menos con alrededor de unos 5.000, y los otros países que son más pequeños con menos. Eso es en valores absolutos. Si lo miramos en tasas por cada 100.000 habitantes, la distribución es bien distinta. Ahí se ve que hay países como El Salvador, como República Dominicana, Paraguay, que tienen unas tasas muy superiores al resto. Y aquí me gusta destacar este que está acá en rojo, como estos son datos del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial, incluye España. Y este es España. España es el gran ejemplo a seguir en seguridad vial porque ha logrado reducir, ya hoy hablan de más del 80% de víctimas en accidentes de tránsito, porque se pusieron una tarea de hacer la tarea bien y de hacer
y han logrado reducir más del 80% de los fallecidos, lo que nos indica que se puede haciéndolo bien. Y hoy en día tienen unas tasas de fallecidos por cada 100.000 habitantes que están alrededor de 3 fallecidos por cada 100.000 habitantes, cuando tenemos países en la región como Salvador con 25. Entonces tenemos un gran trabajo. Y lo otro es el tema en ciudades. Aquí estamos, ustedes están en una ciudad, en una zona urbana bien importante. Y aquí hay algunos valores de fallecidos en ciudades que he logrado recopilar. Pero les voy a ser sincera, es difícil conseguir los datos de fallecidos en ciudades. Los países en general han avanzado en suministrar información de lo que pasa a nivel nacional, pero cuando uno quiere conocer qué pasa en las ciudades es muy difícil. Aquí tenemos datos simplemente para ver la magnitud de la situación. En el DF, en Ciudad de México, que no es toda la conurbación, sino lo que es la parte central de México, hay alrededor de 800 muertos al año. Buenos Aires aparecen pocos, 80, porque es solo el centro. Bogotá más de 500, Medellín 300, aquí está Lima con 470, sé que ya ha cambiado un poco, Quito con 400. ¿Qué quiero decir con esto? Las cifras absolutas de fallecidos en la ciudad son dramáticas. Si uno hace una comparación, el suministro de transporte de una ciudad genera esto. Si el suministro de energía en una ciudad genera más de 3 muertos, se vuelve el caos. Pero aquí nos acostumbramos a que esto pasa y no lo vemos. Y aquí hay algunos datos que he logrado recopilar de América Latina del porcentaje de fallecidos y de accidentes que ocurren en zonas urbanas versus el total nacional. Vemos que en cuanto a fallecidos, en México el 70% están en ciudades. En Colombia el 61%, en Brasil el 67% del total de fallecidos. Cuando hablamos de accidentes con víctimas, en Argentina tenemos el 91% ocurre en zonas urbanas, en Chile el 79%, Ecuador el 74% y el dato que me han dado de Perú es el 98%, que es supremamente alto. Es accidentes con víctimas. Y de heridos, el único dato que tengo es de Colombia, que dice que el 94% de los heridos ocurren en zonas urbanas. O sea, el tema en América Latina es muy urbano. Normalmente cuando se habla de seguridad vial la gente tiende a pensar que el problema es en carreteras, pero en América Latina está en las ciudades. Y el año pasado tuve oportunidad de conocer un estudio que me dejó boquiabierta. Es un estudio que hicieron en Alemania, identificando ciudades donde no han ocurrido siniestros. Y entre el 2009 y 2012 hubo más de 16 ciudades con más de 50.000 habitantes que no hubo ni un solo fallecido. A eso es a lo que debemos llegar. Bueno, ¿cuáles son los retos en lo que sigue de la década? Primero que les quería mostrar es, yo estoy mostrando un indicativo de lo que es el sistema aéreo versus el sistema vial. Aquí empieza uno a entender un poco las grandes diferencias. El sistema aéreo, que es el que la gente le da miedo, la gente cuando se sube en un avión tiende se persigna y tiene problemas, le da susto montar en avión. Pues en el 2012, que conseguí cifras, hubo 75 incidentes a nivel mundial en todo lo que es la aviación civil. 75 incidentes. 15 de los cuales hubo muertos y el total fueron 414 fallecidos en todo el mundo durante el 2012. En ese mismo año, en las vías, hubo 1.2 millones de personas fallecidas, lo que equivale a 7 Boeings por día. Eso lo presento ¿por qué esa diferencia tan grande? Porque todo el sistema aéreo está diseñado para ser seguro. Entonces el avión tiene una revisión muy estricta, el piloto tiene una revisión muy estricta del número de horas que puede trabajar, en qué condiciones puede trabajar, cuál es la capacitación, las pistas, por las pistas donde despega el avión no cruzan niños corriendo, ni pasa el adulto mayor. Suena ridículo, pero es que eso sí pasa en las vías. Igual viene un vehículo, viene un camión que puede. O sea, todo el sistema aéreo está diseñado para ser seguro, mientras que todo el sistema vial no. Y hacia eso es donde debemos llegar. Debemos introducir lo que ya los europeos han diseñado como el sistema seguro. Hagamos el sistema vial seguro. No se trata de hacer una o dos actuaciones puntuales, no, vayamos a que todo el sistema vial sea seguro. Y eso es lo que plantean acá. Voy a tratar de explicarles un poco la gráfica, y es lo siguiente. Lo primero en que se basa el sistema seguro es que el ser humano tiene una tolerancia
muy limitada a golpes. No fuimos diseñados para sufrir golpes a 100 kilómetros por hora. No nos diseñaron para eso. Y segundo, somos humanos y cometemos errores. Entonces, andamos en unos vehículos a unas velocidades que si tenemos un impacto no lo aguantamos, pero fuera de eso cometemos errores y esos generan problemas. Entonces, lo que dice el sistema seguro es: hagamos que todo sea seguro y sea adaptado al ser humano para poder lograr que el ser humano no tenga problemas. Entonces dicen, primero, las velocidades que hay en las vías deben ser adecuadas para todos los usuarios. Si una vía, le daña una vía y peatones, la velocidad de la vía tiene que ser una velocidad que garantice la seguridad del peatón. Está demostrado que a más de 30 kilómetros por hora se atropella un peatón, la posibilidad de que sobreviva es muy baja. Entonces, si hay una zona donde hay peatones, la velocidad no puede ir más de 30 kilómetros por hora. Y así pues hay más detalles, pero es el ejemplo de lo que dice el sistema, es velocidades para los usuarios. Entonces, cada que se diseña una vía o una intervención hay que mirar si hay peatones, si hay ciclistas, para que la velocidad y el diseño esté acorde a los usuarios. No diseñar la vía para carros, que es lo que nos enseñaron a los ingenieros a hacer, sino diseñemos la vía para los usuarios que va a tener. Vehículos seguros. En seguridad vial se habla de que el vehículo puede ser una de las causas de los siniestros, es uno de los 3 pilares, pero también un vehículo que tenga unas condiciones de seguridad pasiva y activa pueden salvarnos la vida. Sí, y ahí viene un cinturón de seguridad bueno, un airbag. Todo ese tipo de cosas hacen que en el momento en que haya un error humano y haya un siniestro, las consecuencias para los seres humanos, tanto los que están dentro del vehículo como los que están por fuera del vehículo, sean lo mínimas posibles. Y el otro, las vías, que las vías que diseñamos sean vías perdonadoras. Un ejemplo muy claro de una vía perdonadora es una vía de montaña donde hay precipicio. Si tiene una barrera que no permita irse, yo sufro un siniestro y me voy a salir de la vía y hay una barrera que me sostenga, esa es una vía perdonadora. Me perdona el error de haberme salido de la vía y vuelve y me encausa. Si no hay la barrera, me voy y el error que cometí me va a matar a mí y a los ocupantes del vehículo. Entonces es un poco el concepto de vías perdonadoras, que amortigüen o que disminuyan el efecto del error humano. Y todo esto debe funcionar como un sistema, y para que funcione como un sistema se requiere una institucionalidad que permita el manejo de todo esto como un sistema. Y bueno, de alguna manera lo he dicho al principio, el gran reto es reducir los 50% de los fallecidos en 5 años, primero aplicando el sistema seguro que les acabo de explicar a grandes rasgos, y con un énfasis en usuarios vulnerables y en zonas urbanas y suburbanas, que es donde están los principales víctimas. El tema del sistema seguro, si lo quieren mirar en detalle, está en esta publicación del International Transport Forum, y ahí pueden ver todo el detalle del sistema seguro, que un poco aquí complementa lo que yo les estaba diciendo, es que los humanos cometemos errores, el ser humano es frágil para recibir impactos, y especifica que todas las personas que están involucradas en el diseño, construcción, mantenimiento y operación del sistema vial, tenemos una responsabilidad compartida de evitar los siniestros. Y si estos ocurren, que sus consecuencias sean las mínimas. Y el último dice, todas las partes del sistema deben funcionar de tal forma que si falla una, el resto del sistema entre y subsane lo de la otra parte del sistema que no funcionó. Es muy fácil entenderlo cuando uno lo relaciona con el sistema aéreo. ¿Qué creo yo que hay que hacer en América Latina en general, en lo que resta de la década? Lo primero, contar con agencias líderes de seguridad vial a nivel nacional, pero a nivel regional también. Sí, dado que la mayoría de los fallecidos están en zonas urbanas, las ciudades y zonas urbanas deben tener su plan de seguridad vial y su comité, agencia o grupo responsable de la seguridad vial, de manera integral, y que sea quien lo pueda manejar como sistema. Ese es el primer punto. El segundo, tener planes.
planes de seguridad vial del orden nacional, los que nos faltan, y empezar a desarrollar planes de seguridad vial a nivel de región y de ciudades. Mejorar la seguridad de las redes viales, eso digo, para todos los usuarios, la existente, hay que revisar cómo están las redes viales hoy en día y corregir los problemas que tengan de seguridad. El tema de vehículos seguros, este es un tema bien importante y es increíble que a estas alturas haya países en América Latina que permitan importar vehículos usados, incluso vehículos siniestrados de países desarrollados, los traen algunos países de América Latina, y con unas consecuencias en cuanto a seguridad vial muy graves. Eso hay que revisarlo y ajustarlo. Debemos tratar de trabajar el tema de motos seguras. ¿Cómo hacemos para que la moto sea más segura? Que ese es el principal víctima hoy son peatones, pero las víctimas de motociclistas están creciendo y ya en muchos países han sobrepasado a los peatones muertos. Bicis, estamos promoviendo el uso de la bicicleta, debemos hacer que sea seguro. Usuarios seguros, que es en lo que más se trabaja en cuanto a educación, concientización y un tema bien importante, control. Mientras no haya un control efectivo en las vías, el resto no sirve. Para que haya cambio de comportamiento, uno hace una campaña y si no tiene control no hay cambio de comportamiento. Podrá haber algo de concientización, pero sin un control efectivo no va a haber cambios de comportamiento. Y por último, involucrar a la sociedad civil. La sociedad civil juega un papel bien importante en el tema de seguridad vial. Uno de ellos se debe involucrar a las empresas. Ya hoy en día hay una norma ISO, la 39001, que es una norma diseñada específicamente para seguridad vial, para que las empresas se certifiquen y tengan planes integrales de seguridad vial. Así como las empresas tienen hoy en día la certificación en ISO 9001, que es de la gestión, está la 39001, que es el símil, pero en seguridad vial. En la medida en que las empresas que tienen un componente importante de transporte dentro de su objeto social, por ejemplo, una transportadora, una empresa que transporta personas o bienes, o un ejemplo muy común, Coca-Cola. Coca-Cola transporta la Coca-Cola por todas partes. Si empezamos a que esas empresas que tienen un componente importante de movilidad tengan un plan corporativo de seguridad vial que incorpore todos los aspectos que hay que tener, incorpore a todos los empleados, vamos a poder empezar a tener mayor seguridad y a que la ciudadanía en general entienda qué es seguridad vial, qué hay que hacer, qué comportamientos debemos cambiar. Aquí les presento un símil que me gusta presentarlo y en especial acá con mayor razón, y es que cuando Naciones Unidas decretó la década de la seguridad vial, sacó el plan global de la década, que son como los lineamientos de lo que deben contener los planes de seguridad vial. Y eso lo han tomado las naciones, los países para elaborar sus planes nacionales. Aquí hago un símil de los principales aspectos que plantea el plan global de seguridad vial. Y digo, ¿qué pasa en la nación y qué responsabilidad de la ciudad? Porque yo creo que los mismos pilares y lo mismo le aplica a las ciudades. Miremos el primer punto. El primer pilar del plan de la década habla de la gestión de la seguridad vial. En primer lugar, el tema de agencias líderes, que ya hablé. Segundo, tener una estrategia, un plan de seguridad vial, tener financiación y tener datos o un observatorio de seguimiento. Ambas, considero yo, deben estar en las ciudades. En cuanto al segundo pilar, que es vías y movilidad segura, tenemos agencias viales comprometidas con la seguridad vial en ambos niveles, planeación, vías y movilidad teniendo en cuenta los usuarios vulnerables en ambos casos, y la mejora de la red actual también en ambos casos aplica. El pilar del vehículo normativo, normalmente la normativa de seguridad de los vehículos está dada por el orden nacional, pero el control está mucho en las ciudades. El pilar de usuarios seguros, en cuanto a campañas de concientización, en ambos órdenes se pueden hacer las campañas. Límites de velocidad, normalmente las regulaciones del orden nacional, pero también mucho de las ciudades, y el control. Alcohol y conducción, sistemas de retención infantil, lo mismo, normalmente es regulación del orden nacional, pero el control es del orden de ciudad. Y la educación es a todo nivel. Y por último, un tema que es bien importante y normalmente queda a un lado, es el tema del postsiniestro. La atención inmediata
en el momento del siniestro. Normalmente lo que es regulación y planeación es del orden nacional, pero la implementación y control muchas veces es de la ciudad. Y lo que es la rehabilitación física y la rehabilitación social y económica es de ambos. Por lo tanto, los municipios, ciudades deben tener planes de seguridad vial integrales. Y un tema que me gusta destacar es, en las ciudades pasa algo curioso. Normalmente las prioridades de las ciudades y lo que le piden a los gobernantes es el tema de movilidad para el tema de congestión y el tema de seguridad ciudadana. Son dos de los temas que en la mayoría de las ciudades salen como primero. Pero el tema de víctimas de siniestros viales, que de alguna manera suma los dos, no está normalmente en la agenda y por lo tanto no se pide. Y cuando se hacen planes de movilidad, muchas veces se deja por fuera el tema de seguridad vial. Entonces, el mensaje que quiero darles: cuando se hagan planes de movilidad a nivel de ciudad, uno de los ejes principales tiene que ser la seguridad de los usuarios, por encima de la fluidez. Y ahí los usuarios vulnerables son muy importantes. Ciclistas, personas con discapacidad, adulto mayor, niños. Cuando se diseñan los ciclos del semáforo hay que tener en cuenta al adulto mayor, el niño, ellos tienen que cruzar. Por último, entrando al plan de acción de seguridad vial de CAF, lo primero digo es, los bancos de desarrollo podemos y debemos, y por eso estamos trabajando en eso, de incorporar la seguridad vial como un plan específico, que eso es lo que tiene CAF, pero además como que sea transversal, que todas las acciones que el banco haga y financie y lleve a los países y de alguna manera tengan que ver con seguridad vial, que lo tengan. Entonces ese es uno de los aspectos. Y el otro es incorporar explícitamente la seguridad vial en los proyectos viales y de transporte. Concretamente en CAF, desde hace ya 4 años, estamos exigiendo auditorías de seguridad vial en todos los proyectos que financiamos, para que antes de que se empiece la obra se puedan identificar qué riesgos hay para los usuarios y se puedan corregir. Y para los que tienen más años, les digo que aquí lo que se busca un poco es lo que se hizo hace unos años para incorporar el tema de medio ambiente en vías. Los que estudiamos hace mucho tiempo ingeniería civil no nos enseñaron en la universidad que para hacer una vía había que hacer un estudio de impacto ambiental, y nos tocó poco a poco en el ejercicio profesional empezar a asimilar el concepto del medio ambiente y la importancia de los estudios de impacto ambiental en las vías. En el tema de seguridad vial es lo mismo, es una reeducación para incorporar los temas de seguridad vial de manera automática en los proyectos que financiamos y que hacemos. ¿Cuál es el propósito? El propósito, en pocas palabras, es ayudar a los países a reducir los índices de siniestralidad vial con todas las herramientas que tenemos. Bueno, aquí quisiera entrar en una parte en cuanto a logros. Bueno, además de propiciar y apoyar todo tipo de eventos de sensibilización y de divulgación del tema de seguridad vial. Una de las cosas que hemos hecho en CAF, que es algo nuevo, acaba de salir, es esta guía iberoamericana de atención integral a víctimas de accidentes de tránsito. Esta nos la hizo la Federación Iberoamericana de Víctimas de Siniestros Viales. Y creo que es algo bien importante, y aquí les dejo el link a donde la pueden bajar, porque eso ayuda mucho a conocer qué es lo que pasa después del siniestro, qué pasa con la víctima, cómo se le debe tratar a la víctima, y lo que estamos promoviendo es que se creen en los países, ciudades, unidades de atención a víctimas, porque queremos hacer muchas cosas para prevenir, pero víctimas hay, y no se le está dando el tratamiento que se debe. Lo que dice la presidenta de la federación es que las víctimas normalmente son doblemente víctimas. Son víctimas en el siniestro, pero después son víctimas de todo el sistema cuando quieren reclamar sus derechos, cuando quieren que el culpable sea realmente llevado a la cárcel. Ahí es una desatención total, entonces les recomiendo que la bajen, la usen, y si quieren que les ayudemos a organizar la unidad de atención a víctimas, estamos disponibles. Bueno, hemos hecho capacitación. ¿Perdón? Bueno, hay otro tema en el que hemos trabajado mucho, que es el tema de motos. Como les decía hace un rato,
la moto es un actor muy vulnerable, anda a velocidades de vehículo, pero la carrocería es el motociclista. Y aquí falta mucho por hacer, mucho por trabajar, mucho por desarrollar para lograr la seguridad de los motociclistas. Una de las cosas que hemos hecho fue desarrollar una metodología para elaborar planes de seguridad vial para motociclistas. Ese también lo encuentran en la página web nuestra y lo pueden usar, y si quieren asesoría en hacerlo, los podemos ayudar. Y un poco, gran parte de esa metodología lo que plantea es: cambiemos la mirada hacia el motociclista, que se ha vuelto que el motociclista es la víctima, es a quien quisiéramos desaparecer, porque el resto de la sociedad quisiera que los motociclistas se desaparecieran, pero la verdad es que la moto tiene ventajas, la moto está creciendo, hay mucha gente que anda en moto, y debemos buscar la forma de que la moto se incorpore en la movilidad de una manera segura para todos y equilibrada. Entonces, un poco lo que se hace con esta metodología es entender mucho qué es lo que le pasa al motociclista, qué necesidades tiene, cuál es la visión del resto de actores de la vía versus la moto, y cómo se puede llegar a un plan en el que todos convivan en la vía de manera segura. Hicimos un foro, eso también está en la página web de CAF, hicimos algo bien interesante, un foro de 2 días en el que llamamos a diferentes actores relacionados con la seguridad de las motociclistas, y se analizaron experiencias exitosas, experiencias no exitosas, investigaciones, dudas, y las memorias las pueden visitar en la página web de CAF, y hay información interesante sobre la seguridad de los motociclistas. El otro tema en el que hemos venido trabajando es la profesionalización de los auditores de seguridad vial. Como les decía, llevamos varios años solicitando auditorías de seguridad vial para los proyectos que financiamos, pero la verdad es que en la región no hay casi auditores. Es obvio, antes no existían las auditorías de seguridad vial, por lo tanto no hay auditores. Entonces queremos capacitar, ayudar a los países a que capaciten y profesionalicen auditores de seguridad vial. Entonces diseñamos un curso para auditores de seguridad vial que estamos empezando a dictar ahora y que ponemos a disposición de ustedes si alguna universidad quiere desarrollarlo. Tenemos el currículo. Y lo otro es que contratamos una consultoría que nos formuló las recomendaciones sobre cómo certificar auditores de seguridad vial, porque hoy en día cualquiera dice: yo soy auditor. Sí, pero ¿qué? Entonces, un poco tenemos ya unas recomendaciones de cuáles son los requisitos que se le deben pedir a un auditor de seguridad vial desde el punto de vista de capacitación, de formación, de experiencia y demás, que creemos que es un paso importante que tenemos que dar. Eso es lo que les quería mostrar acá. ¿Qué vamos a hacer en los próximos años? Primero, el tema de capacitación en auditores, que ya les dije. Vamos a iniciar una investigación sobre un tema que a mí me preocupa mucho, que es el tema del transporte de niños en moto. La moto en América Latina se ha convertido en muchas zonas en el vehículo familiar. Como vehículo familiar se transforma la familia completa con los componentes que tenga. Es ilegal, en todos los países es ilegal que niños y bebés se transporten en moto, pero es la realidad. En el sector rural es impresionante. Entonces, queremos hacer un estudio en 5 países, es posible que logremos más, de sacar una información de campo para cuantificar cuál es la situación real, para, con base en ese conocimiento de cómo es el transporte de niños en moto, poder empezar a proporcionar soluciones y medidas para garantizar la seguridad de los niños. Y eso está relacionado con el siguiente estudio que vamos a empezar, y es cómo diseñar una carrocería para motos para volverla segura, o digamos menos insegura, y que permita transportar, que permita ser el vehículo familiar, o permita hacer mototaxismo, o sea, servicio de transporte público, de una manera más segura que la actual. Bueno, queremos hacer un manual de seguridad de ciclistas y peatones, y estamos en el proceso de apoyar en la formulación de planes integrales de seguridad vial a ciudades y países. Y esto lo último que les quería comentar es: existe una iniciativa de 8 bancos de desarrollo que se unieron desde el 2009, antes de que se lanzara la década de la seguridad vial. Esto fue organizado por el Banco Mundial, liderado por el Banco Mundial, pero están el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Europeo, los 2 europeos, el BID, el Banco Islámico y el Banco Mundial. Y tenemos una iniciativa para trabajar juntos el tema de seguridad vial.
La idea es tener como un enfoque similar y cuando llegamos a los países llegar con el enfoque similar y hasta donde sea posible, donde eso no es tan fácil, llegar como al tiempo y llegar complementándonos para poder tener más impacto en los países. Ya desarrollamos una guía de seguridad vial para cómo analizar los proyectos que financiamos y estamos en este momento iniciando el plan de trabajo en el que tiene 5 pilares: la seguridad de los usuarios vulnerables, la profesionalización de los auditores de seguridad vial, implantación de la gestión de la seguridad de las infraestructuras, los planes corporativos de seguridad vial, que de algo ya les hablé hoy, y planes de seguridad vial urbano. Esos son los temas que se priorizaron en los bancos para trabajar de alguna manera unificada, trabajar conjuntamente, y eso es en lo que estamos trabajando. ¿Cuáles son los impactos deseados de todo esto? El primero, incorporar la seguridad vial de manera transversal en todo lo que hace CAF. Incorporar componentes de seguridad vial en todos los proyectos de vías y transporte que financiamos. Continuar generando conocimiento de seguridad vial en la región y divulgarlo. Creo que esa es una de las tareas importantes de los bancos y en eso hemos estado trabajando, es mirando a ver dónde hay que estudiar alguna problemática de la seguridad vial para generar resultados que ayuden a políticas públicas para la seguridad de los usuarios. Eso es lo que les quería comentar. Muchas gracias por su atención y cualquier pregunta estoy dispuesta.